Muchos creen que la Iglesia reemplazó a Israel, que las promesas de Dios para su pueblo quedaron en el pasado, que la historia cambió, y que todo aquello que Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob dejó de importar. Pero la realidad es muy distinta. Israel y la Iglesia no son lo mismo, no son intercambiables, no son dos versiones de una misma historia. Son dos pueblos diferentes, nacidos en momentos distintos, con propósitos distintos, pero unidos por un mismo Dios que jamás rompe una promesa. A lo largo de la historia, reyes, imperios y hasta naciones enteras han intentado borrar esta verdad. Han querido reescribirla, distorsionarla o simplemente ignorarla. Pero las profecías siguen ahí, las promesas siguen ahí, los pactos siguen ahí. Y cada acontecimiento moderno, desde el regreso del pueblo judío a su tierra, hasta los nuevos conflictos en Medio Oriente, nos recuerda una realidad incómoda para muchos. Dios sigue tratando con Israel, incluso hoy. Mientras tanto, la Iglesia, nacida siglos después, se extendió por todo el mundo llevando un mensaje universal. Pero eso no la convierte en la sustituta de Israel. No anula lo que vino antes, no cancela lo que Dios dijo que haría con su pueblo. Israel tiene un llamado, la Iglesia tiene otro. Y comprender esa diferencia no solo aclara la Biblia, sino que cambia por completo la forma en la que entendemos la historia humana, la profecía, y hasta el futuro que todavía no se ha cumplido. Hoy vamos a profundizar en esa verdad, en lo que separa, une y distingue a Israel y a la Iglesia, en lo que Dios prometió antes y en lo que todavía está por cumplirse, porque cuando lo entiendes, toda la Biblia cobra un nuevo sentido. Lo que creías saber cambia para siempre. Bíblicamente, todo lo que vamos a abordar tiene que ver con las Escrituras y con lo que la Biblia dice. Y una de las primeras verdades que debemos entender es que Dios no ha sustituido a Israel por la Iglesia. Esto se conoce como dispensacionalismo, un sistema de interpretación bíblica que reconoce que Dios tuvo un propósito específico con Israel y otro con la Iglesia. Israel fue llamado a propagar principios morales, civiles y éticos, mientras que la Iglesia, nacida siglos después, es el cuerpo de Cristo. Ambos son importantes pero distintos. Por ejemplo, Isaías 51 nos muestra que Dios se apartó temporalmente de Israel, pero no lo abandonó. En Isaías 54:5-8, Dios promete restaurar a Israel con grandes misericordias, aunque por un tiempo lo haya apartado. Esto se cumple claramente en la historia moderna, como el regreso del pueblo judío a su tierra en 1948, y la reconstrucción de sus ciudades, viñas y comunidades, cumpliendo Amós 9:14-15. Jesús, cuando enseñaba, también mostró esta diferencia. Antes de Pentecostés, los apóstoles estaban expectantes sobre la promesa del reino para Israel. Él les dijo que los tiempos están en manos del Padre, pero les prometió que recibirían poder con el Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En el Nuevo Testamento, los cristianos somos injertados en las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Romanos 11 nos explica que aunque algunas ramas naturales de Israel fueron temporalmente apartadas, Dios no ha terminado con Israel, y ellos serán restaurados. Nosotros, como gentiles creyentes, participamos de las bendiciones del pacto, pero la fidelidad de Dios hacia Israel sigue vigente. En resumen, Israel tiene su llamado, la Iglesia el suyo. Dios es fiel a ambos. Las Escrituras nos muestran que Israel no ha sido olvidado, y que la Iglesia recibe su herencia espiritual a través de Cristo, compartiendo las bendiciones del pacto sin reemplazar el propósito de Israel. Durante siglos, Israel fue el centro visible del plan de Dios. A través de su historia, sus profetas y sus pactos, Dios habló al mundo. Pero hubo un momento en el que algo cambió, no porque Dios fallara, no porque rompiera sus promesas, sino porque el plan avanzó a una nueva etapa, con la muerte y resurrección de Jesús, y especialmente con la venida del Espíritu Santo. Nació algo que nunca había existido antes, la Iglesia, no una nación, no una etnia, no un reino con fronteras. La Iglesia no tiene tierra prometida, ni capital terrenal, ni templo físico. Es un cuerpo espiritual, formado por personas de todas las naciones, lenguas y pueblos.
mientras Israel había sido llamado a mostrar a Dios a través de una nación concreta. La Iglesia fue enviada al mundo entero con un mensaje universal, pero esto no significó que Dios terminara con Israel. La Biblia describe este tiempo como un paréntesis, un intervalo en la historia, un periodo en el que el mensaje de salvación se extiende a los gentiles, mientras Israel permanece en pausa, no cancelado, no reemplazado, solo apartado temporalmente. El apóstol Pablo lo llama un misterio, un endurecimiento parcial del pueblo de Israel, hasta que se complete el tiempo de los gentiles. Por eso, mientras la Iglesia crece y se extiende por toda la tierra, Israel sigue existiendo contra toda lógica histórica, sin templo, sin sacrificios, perseguido, disperso, y aún así preservado, no como un accidente, no como una casualidad, sino como una señal viva de que Dios sigue siendo fiel a lo que prometió. La Iglesia e Israel no compiten, no se sustituyen, no se anulan. Dios está obrando en ambos, en tiempos distintos, con propósitos distintos, dentro de un mismo plan que todavía no ha llegado a su final. Hasta ahora hemos visto que Dios tiene un plan claro con Israel, un pueblo elegido, una tierra concreta, promesas específicas, y una historia que avanza a lo largo de los siglos. Pero llega un punto clave que lo cambia todo. Israel recibe a los profetas, pero también los rechaza. Rechaza los llamados al arrepentimiento, y finalmente rechaza al Mesías. Jesús llega a su propio pueblo, predica en Judea, en Galilea, en Samaria, habla del reino de Dios, sana, libera y restaura, pero es entregado a manos romanas y crucificado fuera de Jerusalén. Tras su resurrección, el mensaje no se detiene, al contrario, se expande. Los apóstoles comienzan predicando solo a judíos. Jerusalén es el centro. El templo sigue en pie. La fe en Jesús todavía se entiende como algo que ocurre dentro del judaísmo, pero entonces sucede algo decisivo. Esteban es apedreado. La persecución comienza. Los creyentes se dispersan. Y por primera vez, el mensaje cruza una frontera que hasta entonces parecía impensable. Los gentiles comienzan a recibir el Evangelio, no por convertirse en judíos, no por guardar la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Aquí nace algo nuevo, no Israel reemplazado, no Israel olvidado, sino una nueva etapa del plan de Dios, la Iglesia. Un cuerpo formado por judíos y no judíos, un pueblo sin frontera nacional, sin templo físico, sin una tierra prometida geográfica. Mientras tanto Jerusalén cae. En el año 70, el segundo templo es destruido por Roma, el sistema sacrificial termina, la nación es dispersada. Israel entra en un largo silencio histórico, pero el plan no se rompe, porque según las Escrituras, Dios no ha terminado con Israel, solo ha puesto esa historia en pausa. Dos propósitos. Un solo Dios, una misma historia avanzando hacia su cumplimiento final. Desde su nacimiento como nación moderna en 1948, Israel ha sido un cumplimiento vivo de las promesas bíblicas, el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral, la reconstrucción de sus ciudades, niñas y comunidades, son ecos claros de lo que Amós 9 y 14:15 profetizan. Sin embargo, desde aquel momento, Israel ha enfrentado la negativa de los países vecinos a su existencia. Un rechazo que se refleja en conflictos históricos como la Guerra de los 6 días, donde contra todo pronóstico humano, logró protegerse y mantener e incluso expandir su territorio, quedando reflejada así la protección incondicional de Hashem tal cual Josué 21:44-45. Estas tensiones continúan hoy especialmente en regiones como Gaza, donde los enfrentamientos muestran la fragilidad y el desafío de vivir en una tierra rodeada de enemigos, donde otra gran parte del mundo les quieren arrinconar, apoyando a esos mismos que se oponen a la existencia de Israel. Lo cual refleja Zacarías 12:3. Todas las naciones se unirán contra ti, y nos hace comprender la relevancia de Israel en el cumplimiento de la historia bíblica. Por otro lado, a pesar de que la Biblia no nombra a Estados Unidos, sí que describe a naciones que bendicen y respaldan a Israel en medio de la oposición mundial, un patrón que hoy encaja con Génesis 12:3. Mientras tanto, el pueblo judío y diversos grupos cristianos se preparan para la próxima fase de la profecía.
Sacerdotes se entrenan para el servicio en un nuevo templo. Ya se crían vacas rojas para los rituales. Y hay un renovado interés en las leyes y prácticas antiguas que marcarán la futura consagración del templo. Instituciones como el Instituto del Templo y otras organizaciones financian y apoyan esta restauración, mostrando cómo la fe y la historia se entrelazan, cumpliendo visiones que parecen escritas hace milenios. Israel no es solo un país, es un testimonio viviente de que las profecías bíblicas siguen desarrollándose. Y cada conflicto, cada preparación y cada esperanza reflejan un plan que se despliega ante nuestros ojos. La Biblia apunta a un momento final donde los caminos vuelven a encontrarse. Israel, esperando al Mesías prometido. La Iglesia, esperando la segunda venida de Cristo. Dos expectativas. Daniel habló de un cierre de la historia marcado por tribulación, juicio y restauración. Juan describió ese mismo final con otras imágenes, reinos que caen, una intervención divina y un reino definitivo establecido en la tierra. Para los cristianos es el regreso de Jesús. Para Israel, la llegada del Mesías. ¿Es el mismo? La Escritura deja la respuesta abierta. ¿Los judíos aceptarán a Jesús como Mesías? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios Todopoderoso cumple sus promesas. La historia aún no ha terminado. Ni con Israel, ni con la Iglesia, ni con la humanidad. Y lo que vendrá, lo cambiará todo.